¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Cero, el gusto de estar un martes más con todos ustedes acá compartiendo este programa en el cual damos un recorrido por temas de actualidad que son muchísimos hoy por hoy, pero a través de las voces de sus protagonistas, aquellos que nos pueden aportar para poder entender un poquito más lo que ocurre el 9 de julio. El 9 de julio que está con el agua al cuello, podríamos decir, por distintas cuestiones. Por el agua en sí, en la zona de 12 de octubre, el agua sigue entrando y una situación que quizás todavía desde acá, desde la ciudad cabecera, no se toma conciencia de lo que implica. Los que sí saben muy bien lo que implica son los productores de la zona y que tienen muchos de ellos el campo con el agua, con sus producciones bajo el agua, con sus vacas ahí en algunos anegadas, ¿sí? Y los caminos y las producciones perdidas y un montón de cuestiones. Y la ayuda que reclaman, que no estaría llegando en tiempo y forma. Bueno, un montón de cuestiones que vamos a ir tratando de contarles en estos días, porque el tema recién empieza. Digo agua también por el tema de agua de Ciudad Nueva, no nos olvidemos de eso, el tema del comienzo del verano, del comienzo de año, que todavía no está solucionado. En el corto plazo, la semana pasada veíamos el dictamen o el fallo de la justicia en favor del amparo para brindarle a los ciudadanos de Ciudad Nueva la posibilidad de que tengan por lo menos una alternativa en cuanto a acceder a agua potable. Bueno, eso es algo positivo, lo hablábamos la semana pasada, pero todavía con las cuestiones de fondo, con lo que se está haciendo, hay algunas gestiones, sí, mucha fotito de acá, nos reunimos para empezar a trabajar y pensar, bueno, pero en concreto, sí, por supuesto, hay cuestiones que son y que van a llevar su tiempo, pero necesitamos decir, se arrancó con esto, se consiguió esto, tenemos esto, se consiguió una máquina, que nos la prestan desde Chivilcoy, llamar, que me llamen, no me llaman. Bueno, lo llamaste, no, ahora le voy a decir que llame. Bueno, 3, 2, 4, 5, 6, 7 días, ¿llamaron? No, ahora llamo. Bueno, llámalo porque si no, bueno, tantas cosas que parece que hay que ir poniendo así, ¿sí? El palo empujando un poco para que las cosas reaccionen. Son muchos temas en continuado, sí, a la vez también, y en simultáneo ni te cuento. Y en el medio de todo esto, lo que dejó la sesión del último jueves, en el cual finalmente se aprobaron o se votaron los dictámenes con la sentencia del chachazo en la cola para el intendente y la denuncia penal. Así, en ese contraste por el tema Nandi y también la suspensión de Inés Ormachea, por lo menos por ahora sí, habiendo interpuesto el oficialismo un recurso y un as bajo la manga que veremos qué dice, ¿sí?, el Tribunal de Cuentas, dónde fue elevada la cuestión para que decida, a ver si la suspensión de la concejal, que parece ser la figurita que se entregó desde el oficialismo en cuanto a esto, por lo menos por este tema de Nandi. ¿Tomará alguna represalia Inés Ormachea en relación? Porque en un momento habría dicho que si hay suspensión va a haber algún tipo de cuestión legal, esto es lo que habría dicho para el Consejo y para la Intendente. ¿Hay vuelta atrás en esa relación? Lo que sí está claro es que Inés Ormachea podrá tener su sanción, su cuota aparte de alguna manera. Nadie es inocente en el tema de Nandi en mayor o menor medida, pero lo cierto es que el tema de fondo, lo más grave, que es el uso indebido de un espacio público, una cosa es Nandi, un caso, pero paralelamente estaba el que daba el coach, que cobraba y que tampoco pasó por la autorización del Consejo Deliberante como podía pasar. Y ahí nada tiene que ver, o nada tuvo que ver la figura de Inés Ormachea. ¿Y de eso quién se hace cargo?
¿Quién se hace responsable de eso? Por supuesto que los focos están puestos en la intendente y en la jefa de gabinete, que son los nombres y que en muchos de los testimonios de lo que fue de esta Junta Investigadora de San Cayetano son los nombres que estuvieron ahí en el foco, ¿no? Porque alguien dio la llave, alguien autorizó a que Nandi estuviese ahí, alguien dio la llave, las dos cosas, que pueden haber sido dos personas distintas o la misma persona. Y en el caso del coach también, alguien autorizó y alguien le dijo, vos andá ahí. Y encima esa persona cobraba. ¿Cuál era el beneficio para los 9 julienses? Ninguno. Ninguno. Así que, bueno, esta cuestión, por eso digo que todo este tema del San Cayetano terminó una etapa, pero empieza otra y vendrá la etapa judicial. ¿Y qué va a pasar si la causa judicial avanza? Porque va a haber distintas denuncias, ya te lo puedo anticipar, no solo la que haga y la que votó el otro día el Consejo Deliberante. ¿Qué va a pasar cuando empiecen las citaciones judiciales? Cuando empiecen las testimoniales, pero a nivel justicia, donde haya que jurar si se dice toda la verdad o no toda la verdad, hasta dónde van a llegar las lealtades y los silencios o la amnesia que hubo en muchos a la hora de declarar frente a la comisión investigadora. Seguramente será un punto de inflexión. Por eso, de esto y varias cosas más vamos a hablar hoy en Zona Cero, acá también de la cooperativa eléctrica, que tuvo su elección, muy raro todo, principalmente, y esto es justo decirlo, desde el lado de la oposición que perdió una bala de plata, una ocasión inmejorable para cambiar las cosas, si es lo que se buscaba, ¿no? Si por número todos los votos en las ediciones anteriores de las distintas listas opositoras eran mucho más que lo que había sacado la lista oficialista, era de esperar que si este año la oposición iba unida, bueno, tuviese grandes chances de ganar. A algunos se le escapó la tortuga, algunas cuestiones que fueron por atrás también, podría decirse, y sí, algunas cosas, y de eso hoy vamos a hablar, porque hubo alguna suerte de ensañamiento con la figura de Héctor Carta, simplemente por haber sido parte del oficialismo, ¿sí? Del Consejo de Administración. ¿Qué tanto miedo se le tenía a lo que podía llegar a decir Héctor Carta, que no se supiese aparte? Bueno, de eso vamos a charlar, porque hoy Héctor Carta está con nosotros, pero lo cierto es que la oposición perdió una bala de plata, y por ahí ha sido el tiro de gracia, en este caso para la lista celeste, no sé si para la blanca, porque tiene pocos años de vida, 2 nada más, si mal no recuerdo, y bueno, una oportunidad perdida por cuestiones que es raro que se le haya escapado la tortuga, habiendo nombres de tanta experiencia dentro de lo que es el sector de la oposición, ¿no? Pero algo ocurrió y algunas cuestiones se han manejado, por lo menos de manera desprolija, desde el lado de la oposición también, ¿eh? Pero acá tampoco hay, digamos que ni de un lado de otro, no hay Heidi, no hay Pedro, no hay abuelo, no hay nieve, no hay Alpes, no hay nada, ¿eh? Así que acá cada uno juega su juego, y nosotros también. Así que bienvenidos a Zona Cero. Muy bien, y nos ponemos en marcha esta noche acá en Zona Cero y tenemos ya nuestro primer invitado, que es Sebastián Mali. Lo invité porque quería ver cómo está la convivencia en un bloque en el cual se ve que me parece que cada uno está teniendo su juego. Así que le damos la bienvenida y lo vamos a charlar con él, esto y otras cuestiones. Así que bienvenido, ¿cómo andás? Hola, Juan, buenas noches. ¿Bien? ¿Todo en orden? Bien, todo en orden, Juan, todo bien, más que bien. Bueno, ¿cómo es la relación en el bloque hoy? El bloque de Unión por la Patria, porque se ve, por un lado, tenemos a Julia Crespo, la presidenta, ¿no? Que termina mandato, está más pensando en la provincia que quizás acá se lo vio, o por lo menos eso es una lectura de su ausencia en el inicio de lo que es el periodo
ordinario de sesiones, ¿no? En el discurso de la intendente. Por otro lado, está Natalia Basterra, que dentro de la interna, más para la cámpora de alguna manera, Julia Crespo más Kicillof, si querés. Después está el doctor Mignes, que ya se bajó hace rato, porque lo dijo acá por cuestiones de salud, él ya no cuenten para mí con nada, sigo hasta el final, pero ya estoy, yo ya me fui de alguna manera. Y después están ustedes dos. Sí. Naudín y vos, que son los representantes del Frente Renovador. ¿Cómo es la dinámica y la relación? Hablando políticamente, ¿no? Por supuesto. Exacto, por supuesto, más allá de lo personal, que por supuesto es excelente. Políticamente la convivencia creo que es muy buena. Nosotros, el Frente Renovador, Tete y yo básicamente, somos parte de Unión por la Patria, que es un frente en el cual tenemos muchas cosas en común. Todos, si bien hay otros integrantes también del frente, nosotros somos todas partes que venimos básicamente del movimiento. Y la verdad que es muy bueno porque por supuesto conservamos nuestras autonomías, tenemos nuestras visiones, tenemos cada cual su ADN. El nuestro es muy particular, es muy claro, siempre el mismo, vos sabés, inclusive hasta con un foco muy localista, porque estamos enfocados en un proyecto político local, pero que tiene sus particularidades y que me parece que en el fondo eso nos enriquece. Para mí eso que algunos pueden ver como una debilidad, para mí al revés, es una fortaleza. Y es una fortaleza porque en este momento, esta sociedad binaria, donde parece que este mundo de redes, donde hay que estar de un lado o hay que estar del otro, sí, en el blanco juego, y negro, sí. Claro, blanco y negro, en el juego democrático de la política, los que entendemos que esto no es así, que todas las partes tienen una cuota de verdad, los que aprendemos a convivir en esta diferencia, manteniendo nuestra independencia, nos permite, creo que, sacar lo mejor de cada uno y acompañar y debatir y enriquecernos y aportar, siempre conservando con mucho respeto el grado de autonomía, ¿viste? Lo que pasa es que en esto, como siempre, muchas veces hay como una doble vara. Nosotros tenemos alguna discrepancia de criterio en cuál es el camino hacia un objetivo y nos estamos destrozando. Otros, y para citar un ejemplo nacional, se agarran a trompadas en la Cámara, se tiran agua y son diferencias en el bloque. Pero bueno, esto no es así. Esto en el fondo implica un ejercicio de entendimiento para sacar lo mejor de cada uno. Creo que el problema, y esto creo que una vez charlamos algo en otro momento, tiene que ver con lo que es una carencia, me parece, sobre todo de María José, del Ejecutivo local. ¿Por qué? Porque del PRO, básicamente. Porque estuvo acostumbrado siempre a otra realidad. Nunca tuvo la necesidad de dialogar. Entonces no tiene capacidad de construir, no tiene capacidad de tomar aún las cosas que son positivas de los proyectos de la oposición. Un claro ejemplo es esto que hemos charlado alguna vez también, que tiene que ver con lo que hemos nosotros batallado siempre, que tiene que ver con la obra de energía de Quiroga, por ejemplo, donde creo que alguien duda que es algo para el beneficio de 9 de julio. Creo que no. El proyecto de las 500, el famoso 515, que son las 15 esquinas dentro de las 500, son todas cosas que son para 9 de julio y el Ejecutivo no las toma. No las toma para trabajar en serio. ¿Por qué? Porque me parece que la no necesidad del ejercicio de ver qué tiene el otro para aportar, no está abierto a entender que todos tienen para sumar y que en definitiva lo que tenemos que buscar es lo mejor para 9 de julio. Con lo cual a nosotros esto no es un problema. Volviendo al origen de tu pregunta, sí, no es un problema. Lo que tenemos son visiones de estrategias, de camino, y que nos obliga a hacer foco en las cosas que tenemos en común más que en las diferencias, entendiendo y quedando convencidos que eso saca lo mejor de cada uno, no lo peor. Pero es un año electoral en el cual todavía las fuerzas se están reacomodando en todo sentido y en todo lugar. Hay muchas cosas que hoy son de una manera, mañana pueden ser de otra y la semana que viene ni te cuento. Y ustedes están dentro del movimiento del peronismo, claro. Es un momento de ebullición, bueno, ¿sí? En el cual aparecen, como digo, ¿sí? Tenés de un lado, tenés otro y siempre alguno que aprovecha, que uno dice, en toda esta refriega, digo, a ver, aparece este, ¿y este de dónde salió? Salió de ahí mismo también, pero aprovecha la situación. ¿Esto se nota, este clima de año electoral y de reacomodamiento interno? Esta tensión existe siempre. Es propio de todo aquel que sanamente tiene un grado de expectativa como parte de un espacio. Esto no hay que ocultarlo, es parte de una realidad. El tema es cómo se maneja esta situación. Y te vuelvo a repetir, ahí veo una fortaleza más que una debilidad. Los que estamos acostumbrados a tener que negociar
permanentemente, porque no estamos parados en un lugar donde la nuestra es la verdad, te predispone a entender que hay momentos en los que hay que ceder en pos de un proyecto común. Nosotros hoy tenemos que generar una alternativa al gobierno nacional. Hoy creo que la sociedad se debate en Milei, no Milei, porque por supuesto que nosotros tenemos que reinventarnos, ¿no? Porque Milei creo que es la consecuencia de lo que nosotros muy probablemente hemos hecho mal en múltiples aspectos. Pero esto nos pone en un lugar claro que tenemos que generar una alternativa. Me parece que es lo que no entiende el oficialismo local, que te pregunto, ¿cuál es la posición del oficialismo local respecto de esto? Por momentos acompaña, por momentos no, por momentos pide el acompañamiento, lo que hace falta para 9 de julio, pero por otro lado tiene la contradicción de no exigirle al gobierno nacional lo que necesita para que la provincia te pueda dar una respuesta. Me parece que el que tiene, el PRO es el que tiene una confusión, el PRO y el radicalismo también, son los que tienen una confusión en el rol que les toca jugar. ¿Y qué tengo que decir del radicalismo? Que fue una elección en un proceso, en una boleta común, donde fueron internas, ganó uno, perdió otro, pero al otro día asumieron como dos bloques separados. Eso en términos políticos, ¿no es una estafa al electorado? Cuando no estuvieron ni un día juntos. Fueron a una elección, fuera que fuera el resultado, asumieron y asumieron en forma separada, pero eso no se mira como un conflicto. Los conflictos son los nuestros, bueno, eso no es la realidad. Creo que somos nosotros casualmente los que estamos preparados para tener la apertura y la racionalidad para poder generar una alternativa para el 9 de julio y para la provincia y para la nación. Bueno, ustedes, siempre cuando digo ustedes me refiero Naudín y vos, porque ¿cuál es la situación, o recordad cuál es la situación de ustedes dos en cuanto a la banca que ocupan ¿Sí? en este año? Vos terminás... Yo termino vos terminás en este periodo. Renovás. Claro. Bueno, si vas... sí, si vas bueno, hoy por hoy pero en el esquema... No, pero en el esquema actual diría que a priori esto va cambiando, pero en realidad no podría renovar. Ajá. Por tener 2 mandatos. Bien. Ya de concejal. Esto puede cambiar o puede haber interpretaciones, pero la realidad es esta. Sí. Y yo termina mi periodo y a Esteban le quedan 2 años más. 2 años más. En el consejo. Perfecto. Bueno, cuando me refiero a ustedes, digo... porque siempre hablando con vos o con Tete, siempre hacen la mención. Nosotros pensamos en 9 de julio. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos un proyecto político pensamos local. en 9 de julio, serán cosas que se pueden aplicar, serán distintas cuestiones sobre diferentes temas, pero siempre los escuchamos hablar básicamente de lo que es 9 de julio, sus necesidades o aquellas cuestiones que podrían mejorar la calidad de vida de los vecinos. ¿Los escuchan? ¿Cuál es hoy el diálogo con sus pares a la hora de justamente decir, bueno, está esta iniciativa, incluso alguna que presente otro, que ustedes digan, che, la verdad que esto es interesante, lo vamos a acompañar? Del mismo modo, ¿cuál es hoy el feedback con los colegas? Mira, el feedback con los compañeros de bloque es total porque ellos acompañan todas todas las iniciativas que tenemos. Pero diría, le voy a poner nombre y apellido, el problema es con el oficialismo, que insisto, no tiene este ejercicio. No pareciera que las cosas que proponemos no son las cosas que resultan interesantes. Está bien, pero hoy no tiene mayoría, por ejemplo. Antes era un problema porque tenían mayoría. Bien, pero es cierto y eso ha generado una realidad distinta en el Consejo. Pero la realidad en nosotros que tenemos un proyecto del 9 de julio que queremos, lo que necesitas no es simplemente lo que pase en una votación, es que el Ejecutivo, que es quien gobierna y quien puede llevar adelante políticas, lleve adelante alguna de tus políticas o algunas de tus ideas. Nosotros, en la energía, en la necesidad de la energía, como el elemento que le permita a 9 de julio recuperar ese brillo que siempre tuvo, esa cualidad diferenciadora de la pujanza de lo público que necesita un Estado que esté a la altura de las circunstancias, un Estado que no solamente que ordene, que va desde el tránsito hasta una planificación respecto de lo que hace falta para 9 de julio del futuro. En definitiva, un Estado que esté a la altura de las expectativas de lo privado. Eso requiere de gestión, requiere de que el Ejecutivo ponga el foco en esas cuestiones más allá de las distintas circunstancias coyunturales. Y eso es lo que hoy no está ocurriendo. Pese a que nosotros acompañamos, un ejemplo claro es la obra de energía en Quiroga. Creo que es algo muy importante para toda la zona. ¿Cuántas gestiones hay acompañándonos desde el Ejecutivo Municipal? 0. Es un tema que no existe
para el municipio. Me parece que ahí es donde está básicamente el problema. Algunos... Pero no existe, o alguien vino y dijo, bueno, se están encargando ustedes. No existe. No existe, por lo menos nunca tuve una charla, nunca me preguntó. Son gestiones que hemos iniciado nosotros. Sí. Casualmente desde el Frente Renovador, con la interacción con el Frente Renovador de Lincoln, que le interesa la parte que toca a Lincoln, jamás. No se sabe qué gestión, nunca nadie nos ha planteado qué gestión venimos haciendo, cómo podemos empujar esto, nada. Eso insisto, muestra una diferencia de criterio con lo que tiene que ver. Yo creo que 9 de julio, para que recupere ese brillo que siempre tuvo, eso que nos transformó cuando papá vino 9 de julio, era la perla del oeste. 9 de julio, bueno, para ahí los más jóvenes ni saben de lo que estamos hablando. Pero tiene que ver con eso, con un sector público que esté a la altura de las circunstancias. 9 de julio necesita poder planificar a largo, necesita poder tener un plan de desarrollo que le permita esa pujanza del sector privado, que nos permita generar un parque industrial. Y quiero poner ejemplos, porque si no esto no se entiende. Si no podemos planificar la solución que le vamos a dar al basural, al drama que tenemos, que cada 9 meses que vemos que se nos incendia el basural, y eso tiene que ver con que no tenemos una planificación, donde dependemos de lo que pase a nivel provincial o nacional, donde más que reconocer el problema, primero de todo, asumir la responsabilidad de que es un tema nuestro, no, pateamos la pelota y le echamos la culpa al que sigue, no podemos planificar nada, no tenemos un plan que vaya más allá de la coyuntura. Si no podemos hacer eso, ¿cómo podemos planificar 1 de julio el futuro? ¿Cómo podemos planificar 1 de julio que le dé oportunidades a nuestros vecinos? Por eso nosotros insistimos con programas como el FOBERE, en términos de educación, que son ¿para qué? Para darle alternativas educativas, innovadoras, nuevas, que salgan del mero subsidio a los chicos para que tengan alternativas, su necesidad de un plan de viviendas. Por eso insistimos. ¿Eso sigue vigente el FOBERE? Sigue vigente. Hoy tiene dos beneficiarios, dos becados. 2 becados con el sistema de becas reintegrables, ¿no? Sí. Para no volver sobre... No, le contamos a la audiencia que es un proyecto en el cual se le beca a una persona, pero después esa persona lo tiene que devolver una vez concluido su formación, su carrera, tiene que devolverlo con trabajo. Con trabajo, hasta inclusive con el concepto de una cadena de favores, devolverlo de alguna manera. Eso está vigente, pero no tiene un gran desarrollo, no está muy promocionado en esencia como plan, pero tienen que ver con todas herramientas que hemos aportado. Por eso tengo la tranquilidad de siempre haber intentado aportar toda herramienta o toda idea que haga el beneficio del 9 de julio, porque en definitiva es en beneficio de todos. Y tiene que ver con el 9 de julio y la planificación que queremos, poner mucha energía, valga el juego de palabras, en el proyecto de energía de Quiroga. Ocuparse de tiempo, eso implica algo que probablemente no sé si se va a concretar hoy, probablemente se va a concretar dentro de 1 año, dentro de 2, estamos muy avanzados, pero implica apostar a largo, a tener una proyección, una idea del 9 de julio que queremos. Sí, y una solución definitiva en este caso para la gente de Quiroga. Para la gente de Quiroga, insisto, y toda la zona. ¿No? De la zona, pero digamos, pensando en 9 de julio, pues esa es una obra que viene de Lincoln, de Lincoln. Todo eso, decir, bueno, le está dando una solución a largo plazo y definitiva. Claro. Que nos permita desarrollar esa potencialidad. Yo insisto, yo creo que el 9 de julio tiene que recuperar ese brillo que siempre tuvo, porque tiene una potencialidad absoluta. Creo que, insisto, necesitamos un Estado municipal que esté a la altura de las circunstancias, que pueda planificar, que genere alternativas que estén a la altura de toda esa fuerza. Tenemos esa visión, ese es nuestro trabajo, y eso es lo que hace que no nos hace perder el foco hacia dónde queremos trabajar. Ustedes no pierden el foco, pero mientras te encontrás con la realidad. Por supuesto. Con un Estado que está como está, con un primer año de gestión que está lejos de lo esperable, por cuestiones heredadas, muchas de ellas, y por otras cuestiones que son sí, algunas propias. Sí, algunas sí y otras no. No, por eso digo, en algunas cosas heredadas y otras cosas propias. A lo concreto, que fue un primer año de gestión que vos decís, y si estás adentro y de afuera decís, uy, que te quedan 3 años. Mirá, pero creo que no podés victimizarte frente a eso. Primero, yo no hablo de victimización. Exacto. No, pero digo la actitud que creo que tiene el Ejecutivo. Primero de todo porque gobernás hace 12 años. Esta no es una gestión que se inicia hoy con María José.
María José es parte de este gobierno en lugares centrales desde hace 12 años. Entonces, no podés ponerte en victimización. Insisto, es como no reconocerlo, es como la solución al problema del agua, del arsénico en el agua, un drama que tenemos, es un problema nuevo. Y eso es un problema, inclusive, que tiene 12 años, que viene de antaño, pero hace 12 años se dio una solución en el final de la gestión de Walter Batistella. Lo que no hubo es, insisto, ningún tipo de planificación de lo necesario para no estar en el punto cero que estamos hoy nuevamente. Hace falta una planificación estratégica para que el agua deje de ser un problema. No solamente para Ciudad, insisto, no solamente para Ciudad Nueva y para el resto de la ciudad, con el mismo valor. Pero para eso, insisto, hay que dejar de victimizarse, hay que asumir la situación y hay que tener una visión estratégica de lo que se quiere a futuro. No podemos estar todo el tiempo mirando el primer metro, la coyuntura, que es lo que nos está pasando. Tenemos que tener una mirada a largo. 9 de julio necesita eso. 9 de julio tiene toda una potencialidad y creo que en alguna medida eso, que es una virtud, es lo que tal vez llevó al ayornamiento negativo del sector público, que en vez de estar pensando en eso, va con la pujanza del sector privado, pero cada vez se queda un pasito más atrás. Y la realidad de hoy no alcanza con esto. Por eso también te insistía en esto, que es un principio global del Frente Renovador en particular, es que está bueno y hace falta, y es positivo todo el aporte posible de lo privado, pero con todo el Estado necesario también, con toda la política del Estado. Y hoy por hoy hace falta un Estado que planifique, que ordene. 9 de julio tiene que estar ordenado, no solamente en el tránsito, en sus formas, en su planificación, para estar a la altura de las circunstancias de lo que necesitamos a futuro. Sí. El trabajo parece ser muy arduo. El trabajo es arduo, no es para nada imposible, nos sobran ejemplos, no de lejos, de la zona. Rivadavia, un pueblo, una localidad que conocemos, que no llega a ser ni un tercio de 9 de julio, planes de vivienda, 60 viviendas en construcción, y así un montón de otros lugares. Trenquelau, que en otro signo político, un desarrollo urbanístico pensado, no estar atrás de las coyunturas, estar planificando sistemáticamente. Esto no es imposible. Requiere de gente que esté a la altura, que tenga la visión y el compromiso de actuar en consecuencia, no generar un esquema de victimización donde le vamos a exigir después a la provincia que nos solvente lo que no pudimos prever y planificar, y al mismo tiempo, por supuesto, tampoco poner lo que hay que poner para que quien tenga que dar el recurso, que en este caso es la Nación, le aporte a la provincia los fondos para poder llevar adelante esta obra. Es trabajo, es planificación, es compromiso y es tener un norte y una visión clara de lo que se quiere. Por eso es que el otro día, en una nota, manifesté cuando me preguntaron cuál había sido el análisis del discurso de apertura de sesiones del intendente, y dije que me parecía un discurso sin brillo, porque casualmente lo que hacía es el mismo reconto desde los 8 años de Mariano respecto de lo que hicimos en cada área, pero no nos dio ningún parámetro. El primer año, si querés, ponele, estaba asumiendo, no sabía, bueno, ¿qué es el 9 de julio que quiere? ¿Dónde está puesto el norte? En cuestiones concretas. Y ni hablemos, para cerrar esa idea, es que todo eso también se traduce en el presupuesto. Y es en el presupuesto donde ni siquiera se ve la realidad. Ninguna de las cuestiones mínimas que esbozó algo global, una expresión de deseo, que no alcanza con una expresión de deseo, ni siquiera se traduce en los fondos de cada área para llevar adelante esos proyectos. Bien, la última tiene que ver con lo que pasó el jueves finalmente, que fue la votación de los dictámenes y eventualmente vos que sos del ámbito jurídico, el dictar sentencia después de toda la comisión investigadora a nivel legislativo, ¿no? Y a nivel interno con el tema San Cayetano. ¿Tu opinión al respecto? Mirá, tengo situaciones muy encontradas respecto de eso, pero básicamente como esencia lo que creo que el Nandi Gate es un papelón. Es un papelón y es una pérdida de oportunidades muy importantes. En esto que te hablaba de la necesidad de una planificación y de un Estado que está a la altura de las circunstancias, tiene que ver el desperdicio que es perder la posibilidad de un desarrollo de algo muy importante para 9 de julio. Que no hablo de Nandi,
en particular Nandi, ni sabemos lo que es un blef que quedó ahí, que me parece que hay grandilocuencias planteadas que en el fondo tampoco sé cuál era el verdadero sentido, porque haber hecho los disparates que hicieron me hace pensar, como cualquier ciudadano, si hacen este disparate porque es. Digamos, nadie hace un disparate porque sí, en definitiva. Pero en el fondo esconde la pérdida de una oportunidad. Yo te pregunto, Juan, entendiendo y partiendo del compromiso, que inclusive nosotros tomamos votando de frente del bloque, de la necesidad de la integración de lo público y lo privado, de la potencialidad que eso tiene, me pregunto, cualquier inversor privado que tiene que venir a pensar en invertir algo el 9 de julio apalancado en el Estado y se encuentra con esta situación, encuentra esta realidad, el manejo que hizo el Estado de este tema y dice, esto no es serio. Nadie que en un proyecto serio invierte, y con esto me refiero al polo socioproductivo, esto que primero iba a ser un fondo, eso mismo, primero iba a ser un fondo educativo, después iba a ser un centro universitario, después un centro maternal y finalmente un polo socioproductivo. Si yo soy un empresario serio, cualquier empresario serio del país, y tiene que venir a pensar, a ser parte de este proyecto y mira cómo se maneja el municipio respecto de este tema, más allá de las sospechas de por qué lo hace, y dice, no, esto no es... ¿Y pero qué es el polo socioproductivo? Bueno, ¿oficinas en alquiler? Bueno, es que casualmente esa es la falta de seriedad y la cero planificación respecto de esto. No se cayó, esto es lo grave, no se cayó solo no se cayó solo Nandis, se cayó en esencia el polo socioproductivo. De hecho, más allá de la suerte de Nandis, hace un año que está el polo socioproductivo, que estaba compuesto por un montón de empresas, con gente que le puso sobre buena pregunta. ¿Y qué pasó? ¿Hubo alguna evolución del polo socioproductivo más allá de Nandis? No, la cabeza se fue. Se fue la cabeza, bueno, Néstor Auza. Se fue Néstor Auza, se fue la idea, desapareció el proyecto. Volvió a ser un edificio vacío. Una sucursal del Salón Blanco. ¿No te parece en esta realidad, en lo que estamos hablando, la necesidad de una planificación, de un Estado que genere alternativas, ¿no te parece un crimen? ¿Que esto ocurra? No, a mí me parece grave, por eso digo, si esto no se agota en Nandi. No, claro que porque no. Al mismo tiempo estaba el coach. No, claro, a ver, insisto. Y ahí no tenía nada que ver, ni Nandi, y como digo, ahí no tiene que ver... No, es mucho más profundo. Claro. Es mucho más profundo. Y ahí es donde te digo, que en esta doble sensación, donde esa es la parte que me siento estafado, como tal. ¿Por qué? Porque al concepto de la integración de lo público y privado, acá estamos, adherimos, en esta autonomía de los espacios, sin traer ningún conflicto con los compañeros del bloque. Es una posición personal que siempre hemos tenido. Casualmente, un mes antes de esto yo hice una publicación respecto de la integración de lo público y privado, acompañando la gestión de Rivadavia. En el convencimiento, te acompañamos el proyecto, nos defraudás, esto es real. ¿Viste? No podés llamar de una manera lo que es evidente. Sí. Acompañás un proyecto, te defraudan. Ahora, eso hace que nosotros a partir de ahí, como yo apoyé eso, neciamente voy a seguir apoyando lo que está hecho mal. Cuando advertimos infantilmente toda la grosería cometida en la ejecución de eso que dijeron que era un proyecto positivo para el 9 de julio, obviamente cumplimos nuestro rol y adoptamos la posición que tenemos que adoptar, que es la seriedad del planteo. Después, por eso te insisto, más allá de a donde llegue esto jurídicamente, porque hay un aspecto que es jurídico, que no sé qué suerte tendrá, la justicia, lo correcto, lo debido del derecho, hay una diferencia, porque está el principio de inocencia, porque hay otras cuestiones que en caso de dudas hay presunciones de inocencia, un montón de cosas puede hacer que judicialmente no sé dónde vaya a terminar esto. Vos me preguntaste qué te produce Nandis. Sí, ¿qué te produce? Una gran decepción. Porque, digo, vos, como le pregunto a varios de los que han sido parte y han escuchado todos los testimonios. Bueno, no, los hechos son categóricos. No se puede tapar el sol con la mano. No amerita otro análisis. Por eso el foco lo pongo en lo importante. ¿En qué es esto? Es una pérdida de una muy buena oportunidad para 9 de julio. Insisto, no por Nandi. Porque Nandi no sabemos qué es. No sabemos qué es. Es la pérdida de la posibilidad de trabajar en serio, en proyectar un Estado municipal que esté a la altura de las circunstancias y que genere alternativas para un desarrollo. Se me ocurre que la gente que está en el polo socioproductivo dice, y esto no es serio, ¿qué tengo para esperar de nuestros funcionarios si están jugando a la chiquita de un interés que no conozco? Gracias por venir. Gracias, Juan. Si necesitas un asesoramiento contable, jurídico o un consejo a la hora
de contratar una póliza de seguro, anda a verlo a Santiago Falco y todo su equipo, son todos profesionales que te van a brindar un muy buen servicio, un muy buen acompañamiento en estos rubros. Así que date una vuelta ahí por su estudio en la esquina de San Martín y Le Valle, ahí te espera Estudio Falco. Pausa, ya venimos. En Mascheroni Computación, encontrarás el mejor servicio para trabajar desde tu casa de forma segura y sin interrupciones. Con Office 365, damos soluciones de nube privada y nube pública, seguridad y filtrado de contenidos a través de routers UTM. Somos especialistas en routing y switching y VPN con acceso para token de seguridad. Además, lo que necesites en software, hardware, periféricos y mobiliario para computación. Y somos representantes exclusivos de Tango, el sistema de gestión número 1. Pasa por nuestro local en Cardenal Pironio 1278 y seguinos en redes sociales. Mascheroni Computación, tu referente en tecnología. Usar el horno eléctrico cuesta energía y plata. Optimiza su uso cocinando varias cosas a la vez o apagalo unos minutos antes de que termine, aprovechando el calor. Ahorra energía sin dejar de cocinar rico. Pequeños cambios hacen la diferencia. Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno Limitada. Siempre cerca. Muy bien, continuamos esta noche acá en Zona Cero. Gracias por estar ahí del otro lado. Pasaron las elecciones en la Cooperativa Eléctrica y de Servicio Mariano Moreno el último fin de semana de manera especial. O sea, se hizo el acto eleccionario como estaba previsto, pero con las cuestiones que les mencionaba
al comienzo, teniendo que ver lo que ocurrió sobre el pucho con las presentaciones de las listas opositoras. Bueno, terminado todo este tema, o por lo menos el acto eleccionario, sin duda una persona que llamó la atención el encarnizamiento con él que tuvo la campaña y los dardos, y cómo se lo mencionaba permanentemente como el gran enemigo, el enemigo público número uno que tenía el oficialismo, y hablamos del ingeniero Héctor Carta. Entonces digo, bueno, lo voy a invitar, vamos a charlar una vez más con el ingeniero Héctor Carta para ver cómo vivió esto y para poner un poquito de luz sobre estas cuestiones, porque parte de la campaña fue en las redes, parte de la campaña fue direccionada también en este sentido y hacia su persona, no en el mejor de los sentidos, y esto es un dato de la realidad, porque esto también pasó. Así que lo tengo acá con nosotros esta noche y vamos a charlar con él. ¿Cómo andás, Héctor? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias, Juan, y bueno, gracias por tus palabras. Bueno, pero es lo que pasa, llamó la atención y quería ver cómo lo viviste vos, el por qué tuviste este ataque dentro de un acto eleccionario, ¿no? Cuando me mandaron porque yo no lo sigo a este muchacho que vos haces referencia, que tengo entendido, por lo que me dice gente amiga, que es utilizado por distintos actores sociales de nuestra ciudad, ¿no? Especialmente vinculados a la política, de distintos pelajes políticos. Cuando lo vi, bueno, primero me dio bronca, pero después yo lo conocía porque yo no lo sigo a él en Facebook. Pero viste que en el Facebook vos te comparten reels o videos. Yo tenía un perfil de este muchacho y después que me dio el pico de bronca, digo, si están utilizando a este individuo para pegarme a mí, es que tienen un problema, ¿no? Porque, qué sé yo, posiblemente no tengan mucho para pegarme, porque mi vida es bastante transparente y es muy conocida por todo lo que yo trabajé acá durante tantos años en INTA. Y hasta ahora no tengo ningún muerto en el ropero, ¿viste? Y lo más triste lo más cómico, qué sé yo, es que es todo tan burdo que en uno de esos videos que me llegan, salta ¿de dónde viene eso? Porque hacen referencia a una biblioteca que yo tengo. Yo tengo una de las adicciones que yo tengo es la lectura, y por ende de comprar libros, cosa que mis hijos me critican, ¿viste? Leo mucha historia, me apasiona la historia, ¿no? Y yo tengo repartidos los libros en distintas bibliotecas y trato de agruparlos por periodos de tiempo de los cuales, para organizarme, yo saber dónde está, ¿viste? Por una cuestión de organización. Y hay una de las que tengo que está todo el periodo preperonista, todo el peronismo, primer peronismo y después hasta de los gobiernos peronistas, donde hay distintos tipos de libros. Tengo el libro de Perón, que yo a la hora de los pueblos, ¿viste? Sí. Yo Perón, bueno, porque veo un personaje histórico que moldeó la sociedad y la influencia sigue estando, ¿no? Bueno, y ahí me di cuenta de dónde venía, ¿viste? Que yo sé quién es el que sabía de esa biblioteca porque estuvo en mi casa de la lista verde con cuestiones ejecutivas, así que... Pero bueno, me da la idea del bajo nivel que tienen, ¿no? Porque la conclusión es esa, si tienen que recurrir a este individuo para tratar de desacreditarme es porque la creatividad que tienen es muy baja y recurren a individuos que realmente a mí me da lástima en el fondo, ¿no? Está claro que para alguien que le gusta la historia, ¿sí? Y más allá de su posición política, que tengas un ejemplar del Capital no te hace marxista, ¿sí? Que tengas un ejemplar del Corán no te hace musulmán. No soy musulmán. Tampoco. Y no tendría nada malo de serlo, además. Pero bueno, la pregunta que está detrás de todo esto, ¿por qué? Es lo que no sé. ¿Cuál era? Porque evidentemente ahí había una cuestión de decir, bueno, ataquemos acá porque este es el que me puede pegar.
Y yo ¿Cuál creo era el que miedo que genera, o la inquietud, no sé si miedo es la palabra, pero la inquietud que genera lo que pueda llegar a decir Héctor Carta? ¿El haber pasado por ahí? Y yo creo que sí, y cómo fue el final de obra, digamos, ¿viste? Que fue traumático, que no fui el único que tuvo experiencias en ese aspecto. Quizá en el caso mío casi se llega a la violencia física, ¿no? Yo creo que pasa por ahí, que yo, ¿viste? Porque la gente que conocí ahí, en general, gente muy buena, ¿no? Que estaba conmigo ahí. Pero después cuando uno se va y ve toda la película, se queda preocupado, ¿viste? Porque cómo se conducen las cosas, ¿no? Y como hablamos fuera de micrófono, yo siempre por mi trabajo, vos sabés que yo he vivido en un montón de localidades por INTA, ¿no? Sea acá en la Pampa Húmeda como en la Patagonia. Yo entré a INTA en la Patagonia, viví en Trelew, viví en Comodoro Rivadavia, ¿viste? Y siempre por mi trabajo me vinculé con las cooperativas, con el asociativismo. Para mí siempre fue una herramienta de trabajo, especialmente para sociedades como las nuestras. Pero he visto cómo muchas cooperativas agropecuarias terminaron fundidas porque siempre hay uno que quiere sacar ventaja del manejo de eso. Y ¿cuántas han sido? Vos fíjate también el caso de Sancor, ¿no? Que sí, debe ser la cooperativa más grande, que tengo entendido que hubo un mal manejo ahí. Entonces, yo creo que el cooperativismo es un medio, una herramienta social muy, muy importante, pero creo que nuestra sociedad está pasando en un momento malo, que en ese sentido hasta destruye todas estas cosas, herramientas buenas que nos da la ley, ¿no? Como es la ley de cooperativas, ¿no? Pero creo que es un poco... apuntando a tu pregunta, responde a las causas de mi salida, que creo que intuyo yo, ojo, puedo estar equivocado, ¿no? Creo que tu caso, junto con otro, esto lo hemos hablado varias veces en estos años, porque son hechos que han pasado y lo hemos mencionado públicamente, lo volvemos a hacer si es necesario, en el sentido de que evidentemente a la figura del actual presidente de la cooperativa de servicios Mariano Moreno, hablamos de Matías Locino, ¿sí? El hecho cuando se le plantea la eventual alternancia en el poder, sí, ahí, es un punto límite. Es un punto límite. Sí, bueno, yo te cuento, en el caso particular mío, íbamos en un viaje con un integrante de la comisión y hice un comentario que así hipotético, viste, cuando vos hipotetizás, yo creo que él lo interpretó para otro lado, y cuando llegamos a Arte, lo primero que... ¿Cuál fue ese comentario hipotético? No, que me parecía que los cargos había que rotarlos, viste. Y justamente ayer con un colega con el cual estuvimos participando, Juan Pablo Ferrere, estamos hablando de que en ese sentido... todas las instituciones y las cooperativas tienen que tener los cargos con límite de tiempo y que se vaya rotando para que la gente... Alternancia. Claro, la alternancia, pero no es que hoy está y mañana te vas. Vos tenés que rotar para que otro asuma un cargo, sea de presidente, sea de secretario. O sea, no solo de presidencia. Todos los cargos tienen, para que la gente... Porque pensemos que todos los temas que involucra la cooperativa son temas complejos. Vos necesitas cierta expertise para manejar una institución, que yo creo que acá es la más importante, sea por el tema energético, sea por los temas que están involucrados. Entonces, vos tenés que formar gente en lo distinto. Y en eso, por eso hablamos con Juan Pablo Ferrere, de que eso tendría que cambiar, habría que hacer modificaciones en el estatuto, como para que los que están en los cargos directivos vayan rotando y dejen a otros, y después pueden volver, pero que todo el manejo sea conocido por el grupo que está conduciendo la... Bueno, ese comentario, cuando yo hablé de rotación, inmediatamente se ve que se lo transmitió al presidente y ahí surgió un inconveniente, ¿no? Que no sé cómo se lo transmitió, pero lo que vi que la rapidez con que la información fluye en el grupo, ¿no? Una de las cosas que se le criticaba a la figura de Omar Malondra en su mandato muy largo,
era justamente esto, la no alternancia, el pasar y el que estar siempre, que eventualmente, ¿crees que es lo que pasa ahora también? Bueno, yo la parte más álgida de esa reunión que después tuvimos a la vuelta del viaje a Zárate, creo que lo que disparó una situación más tensa fue cuando yo le comenté que si nosotros, la lista verde, criticaba al anterior presidente, que como que quería prolongarse en el tiempo, en la presidencia, nosotros tendríamos que cambiar eso. Apuntando el comentario que yo había hecho en el viaje, ¿no? Y eso no gustó, y cosa que después me entero, yo algo sabía, porque me habían comentado estando ahí, que otros integrantes de otras comisiones tuvieron situaciones parecidas, ¿no? Donde se cuestionó este tema y se llegó al conflicto, ¿no? Te traigo del otro lado ahora, porque hablaba al principio que lo que se vio, con alguna desprolijidad también, ¿no? El sentido de lo que hizo la oposición en la última semana y en los últimos días, teniendo en cuenta que se perdió quizás una bala de plata, si querés, en cuanto a poder tener alternancia de manera democrática dentro de la Cooperativa Eléctrica de Servicios Mariano Moreno. ¿Qué crees que pasó en esto para llegar a esta instancia? Y la pregunta es, porque también el otro análisis del resultado y de lo que pasó es, ahora no hay oposición. No. O sea, fue una bala, fue, digamos, un golpe de gracia para la lista celeste, sí, para la blanca también, pero es incipiente, pero para la blanca celeste, que continúa, da la sensación que esto fue un golpe de gracia también. Sí, ¿no? Ahora quedó, ¿Y ahora qué? quedó desmembrado todo, ¿no? Yo creo que en parte, en el tramiterío yo no participé porque vos sabés que yo estoy en un proceso de construcción de una casa de finalización que me lleva mucho tiempo, ¿no? Y reconstrucción personal. Y reconstrucción, ¿no? sí, y Estructural, reconstrucción después de un accidente digo. que tuve. Entonces, yo creo que un factor que influyó fue que, me parece a mí, y puedo estar equivocado, el aumento de la cantidad de delegados que se pidió. Cosa que me parece que tendría que haber sido esa corrección del número más anticipadamente, como para que las listas junten más delegados para esta elección. Pero, bueno, hubo ahí, porque me comentaba gente de la lista blanca, algunos trámites que, bueno, o se hicieron mal o no se aceptaron, ¿viste? Son cosas que yo eso mucho no me quiero meter porque no lo tengo tan claro y creo que no corresponde que opine. Pero lo que quedó claro es que esta elección del domingo no tenía sentido, ¿no? Más allá de que estaban hechas las boletas. Pero no tengo claro, sería bueno que lo expliquen, por qué se invirtieron recursos en esta elección, que aparentemente porque cuando dijimos que nosotros no nos presentamos, ¿por qué se hizo? Capaz que hay motivos legales que había abogado... Sí, no, tengo entendido que hay por tiempos, se anunció un día antes, pero se presentó el último día, un montón de cosas. Desde el sentido común, uno podrá... Por eso, yo no quiero emitir opinión. Técnicamente tengo entendido que se hizo lo correcto. Por eso, bueno, no quiero opinar porque eso ahí desconozco. Pero volviendo a todo, sí, yo creo que ahora queda, bueno, nosotros con Juan Pablo habíamos hablado en su momento, él estuvo en la blanca antes. Siempre hablamos de hacer una lista nueva, con ideas nuevas, ¿viste? Con gente nueva, y buscando gente también que tenga expertise, ¿no? Que eso es lo que hablamos fuera de micrófono. Yo creo que hoy tiene que exigirse, aunque puede sonar entre comillas antidemocrático, pero hoy la conducción de cualquier institución, y más una institución técnica como la cooperativa, necesita que los que estén tengan un nivel de expertise. Y esa expertise, en parte, se logra con esta rotación de cargos, ¿viste? Vos,
tenés que favorecer que la gente vaya interiorizando, participando en cuestiones de dirección y metiéndose, porque son instituciones que manejan, aparte de mucho dinero, problemas muy complejos, ¿no? Vos fijate que todo el tema energético es un tema sumamente complejo para nuestro país y nuestra zona, ¿no? Bueno, también otra lectura es decir, casi 800 votos de un padrón de 38.000. Sí, eso, yo no tenía claro, yo hice el cálculo por 25.000, pero creo que ahora... Porque hay un poco más, en los últimos años era alrededor siempre era un 10%. Sí, será el 2% entonces. Pero 2, 3% si querés, con lo cual marca que... Sí, ahí hay un problema, ¿no? Te está marcando que sale una luz amarilla, una luz naranja, diría más que amarilla. Y porque si vamos a lo técnico, en este caso la lista verde, pero le toca a cualquiera eventualmente, tenés el cargo sustentado por una mínima minoría, si querés, sí. por la nada misma. Sí, ¿qué explica la baja presencia de la gente? Bueno, calculo que algunos se habrán enterado que nosotros nos presentamos y la gente no fue por esa razón. Pero lo que vos decís es cierto, el bajo sustento que da ese apoyo, yo creo que tendría que ser leído por las actuales autoridades. ¿Por qué? Sí, y por la oposición también. Y por la oposición también. Porque si hubiese estado la oposición, cada vez es menos en la cantidad de votantes haciendo en cuanto a los años, poquito más, poquito menos, pero sigue siendo ínfimo el respaldo de una administración, cualquiera sea, a la hora de llegar al... Bueno, yo creo que ahí yo creo que hago una crítica a la sociedad. Yo creo que la sociedad se tiene que involucrar También. En todos los niveles. También. Vos lo ves a nivel político, que la gente no se mete. Y hay mucha gente valiosa, no estamos hablando de la cooperativa, estamos hablando al nivel de la política, que no se mete en política. Y en esto de la cooperativa yo creo que también, si vos no te involucras, después no tenés derecho a quejarte, ¿viste? Los problemas se solucionan cuando la gente participa, con todos los canales que nos da la sociedad para participar, sea en cuestiones políticas o cuestiones institucionales. A mí me preocupa mucho el tema institucional. Creo que en ese sentido el tema de los recursos humanos, el manejo de los recursos humanos es muy importante, cosa que esta gestión me parece que tiene algunas cosas que son criticables, ¿no? En el manejo de los recursos humanos internos, ¿no? El anterior gerente... Fabricio Lostia. No, el anterior, Raineri. Federico Raineri. Y a partir de ahí, bueno, hay problemas con el actual gerente, ¿viste? Hay una línea en ese sentido que me preocupa, ¿no? Que yo por INTA yo terminé como director de una estación experimental donde eran 120 personas. Y el INTA siempre en las buenas épocas nosotros te capacitaba en el manejo de los recursos humanos. Y entonces yo sé cómo se maneja, porque vos en una institución como el INTA o como la cooperativa tenés distintos niveles de recursos humanos. Tenés profesionales, gente técnica, gente de apoyo, ¿viste? Y no es lo mismo manejar un profesional o una persona que tiene a cargo un sector. Te estoy hablando por el caso de INTA, ¿no? Pues en INTA tenía gente con posgrado, ¿viste? Y tenías, en el caso de Villegas, tenía gente que manejaba el tractor. Y todos tienen su valor. Su valor, porque lo que importaba era el conjunto de todo lo que salía, y vos tenías que tratar a cada uno en función de su tarea. O sea, es todo un arte conducir recursos humanos. Arte y conocimiento. Y a mí me parece que en este caso creo que hay cosas que me parece que yo no coincido cómo se manejaron. Y que aparte le sale caro al asociado, ¿no? Porque todas esas cuestiones, en el fondo es porque Raineri tuvo que ser indemnizado, ¿no? La última. Por lo pronto, esta situación no te quitó las ganas de participar en lo que sea. Entonces, la pregunta es, próximamente, sería muy loco si vemos a un Carta en Política o
carta con alguna lista nueva? Yo hasta ahora no sé nada. En una lista nueva posiblemente, sí. Hablo, por un lado de la cooperativa, sí. de cara al año que viene. Sí, yo la idea es, justamente con Juan Pablo estábamos hablando, porque con Juan Pablo habíamos empezado a hablar el año pasado, y habíamos dicho, bueno, los tiempos no daban, ¿no? Como para armar a partir de gente, entre comillas, desencantada, ¿viste? Gente que tiene el conocimiento y que, bueno, por distintos motivos que ya hablamos, dejó de participar. Bueno, después se dieron las circunstancias de armar una lista conjunta con la celeste y la naranja, y bueno, pasó lo que pasó. Te abro un paréntesis ahí. A ver. ¿Fue positivo o fue negativo eso? No, yo creo que todas estas, más allá de errores que se pueden haber cometido, creo que todo sirve como para aprender y dejar lecciones, ¿viste? Yo siempre saco experiencia, o sea, vos tenés una experiencia, yo te lo digo porque, viste, siempre lo asimilo a lo que fue mi trabajo. Hay veces que vos, cuando hacemos trabajo de campo, vos aprendías de las cosas, de los aciertos, pero también aprendías de los errores, viste. Y a veces, aprender del error, hay veces que te deja más experiencia y más conocimiento que de otras. Creo que fue una experiencia, bueno, que se dieron las circunstancias y que sirve como experiencia. Y la idea es hacer algo con Juan Pablo, que estábamos hablando, como para... hay mucha gente que tiene ganas de participar, que estuvo participando, que tiene conocimiento del manejo de la cooperativa, con planteos nuevos, ¿no? Con cuestiones, viste, que hoy se vienen. Yo creo que la cooperativa, entre otras cosas, aparte del tema solar, tiene que tener un componente de capacitación, especialmente para la gente de bajos recursos, ¿viste? El encarecimiento de todo lo que es la energía es una cosa constante. Y la gente de bajos recursos tiene que estar capacitada, porque hoy hay mucha información de cómo usarlo eficientemente y bajar los gastos de esto. Creo que esa es una de las patas que tendría que tener la cooperativa más activa. Pero después de la parte del otro que me decías política, no sé, hasta ahora no tuve nada. ¿Pero no está cerrada la puerta? No, yo sé de que... tu lado, ¿Eh? de tu lado. ¿Te gustaría una experiencia política? Cuando digo una experiencia política... Yo participé efímeramente acá en un partido local, pero después... No, pero yo digo ya decir, bueno, es un año electoral en el cual está todo todavía en veremos en muchos espacios, ¿no? Pero sí decir, bueno, por ahí viene un espacio y me convoca, y si te ofrecen, decís, ¿querés estar en la lista? Nos gustaría que estés en la lista de concejal. ¿Te gustaría...? Quiero ver cómo son las condiciones. Yo tengo cierta libertad de criterio, ¿viste? He participado en instituciones y por los principios que uno tiene, aunque a veces yo me doy cuenta que a veces ciertos principios habría que tener, no cierto relaje, pero cierta flexibilidad. Pero quiero conocer cómo es el sistema, no sé si se entiende, cómo funciona el sistema. Pero sí, a mí siempre me gustó aportar ideas, ¿viste? Yo creo que acá en 9 de julio, creo que lo hemos hablado en tus programas, hay mucho por hacer en algunos rubros, donde sale mucha planta, mucho dinero de 9 de julio, en cosas que se pueden producir acá y dar trabajo acá. Sí, lo hemos hablado. Sí. O sea que siempre, por una cuestión vocacional y de formación de 40 años en INTA, a mí me gusta aportar ideas. Y si la política sirve para que esas ideas, por lo menos, trasciendan y se puedan realizar, aunque sea... sí, pero igualmente yo nunca participé activamente con poder ser de concejal, quiero conocer cómo es la responsabilidad, los derechos y obligaciones, Claro. Pero sí, me gustaría, sí, por supuesto. Muy bien. Ingeniero, gracias por venir. No, vos sabés que siempre con vos no tengo problema, yo sé que tengo un canal abierto con vos, así que... repito, a la audiencia y a la sociedad del 9 de julio, si uno quiere que las cosas cambien, tiene que involucrarse en todo, en cualquier cosa, en cualquier institución intermedia.
sea la cooperativa, cualquiera. Hay que participar, aportar, discutir, aportar ideas, pero encerrándose en la casa e insultar a fulanito, menganito, eso creo que en la Argentina nos fue bastante mal por hacer eso. Más vale. Gracias por venir. No, gracias a vos. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Ahora te cuento que tenés que pasar por Acero Felo. Lo vas a ver a Mauricio, parte nuestra, y te va a mostrar estas opciones, por ejemplo, que tiene preparado para vos. Esta bomba periférica que es una oportunidad. Todavía le quedan, aprovechá porque sigue renovando. Le van dando un poquito más de stock y las mantiene a este precio que es increíble. Aprovechalo. También está desmalezadora que tenés ahí en pantalla. Aprovechala, por favor, pasá por Rastrero Fournier 1020. Sí, ahí te espera Acero Felo con esta y muchísimas otras ofertas. Pausa, ya venimos. En Mascheroni Computación, encontrás el mejor servicio para trabajar desde tu casa de forma segura y sin interrupciones. Con Office 365, damos soluciones de nube privada y nube pública, seguridad y filtrado de contenidos a través de routers UTM. Somos especialistas en routing y switching y VPN con acceso para token de seguridad. Además, lo que necesites en software, hardware, periféricos y mobiliario para computación. Y somos representantes exclusivos de Tango, el sistema de gestión número 1. Pasa por nuestro local en Cardenal Pironio 1278 y seguinos en redes sociales. Mascheroni Computación, tu referente en tecnología. Usar el horno eléctrico cuesta energía y plata. Optimiza su uso cocinando varias cosas a la vez o apagalo unos minutos antes de que termine, aprovechando el calor. Ahorra energía sin dejar de cocinar rico. Pequeños cambios hacen la diferencia. Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno Limitada. Siempre cerca.
Muy bien, tercer bloque esta noche acá en Zona Cero. Te cuento que en Laboratorio 9 de Julio tenés la posibilidad de encontrarte con una empresa que es un centro de referencia en análisis veterinario a nivel nacional. Eso es lo que te brinda la obra, el trabajo de más de 30 años de su titular, el médico veterinario Julio César Cayone. Un edificio de última generación con todo lo necesario, la aparatología de punta y el plantel profesional con toda la capacitación necesaria para continuar con el legado. Por eso desde hace más de 30 años Laboratorio 9 de Julio es referencia en análisis veterinario. Muy bien, mira, voy a dejar los papeles directamente porque voy a hablar con él. Dije en este último bloque, quiero escuchar otra voz. Otra voz. Quiero saber qué opina Carlos Graciolo de distintas cuestiones que tienen que ver con la realidad local. Por eso lo tenemos acá y voy a charlar con él. ¿Cómo andas, Carlitos? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan, y gracias por la invitación. Por favor, siempre es un gusto escucharte. Y como colega también, con la capacidad de análisis, el decir, pasó un año de gestión. ¿Y cuál es tu análisis? ¿Qué es lo que ves? Veo lo que ve la mayoría de la población, o sea, referida a la conducción municipal, ¿no es cierto? Sí, sí. Un gobierno anodino, quieto, o sea, basta leer el discurso o escuchar el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias para ver que hay un montón de generalidades, pero no se dice nada, se repasan algunas cuestiones, pero no hay una situación de transformación del distrito de 9 de Julio, porque también ahí hay una falla en origen de movida nomás. En las primeras palabras se habla de la ciudad de 9 de Julio, que es un defecto que tienen todos los políticos, y si lo están escuchando sería bueno que tomen nota, que ellos siempre se refieren a la ciudad como si fuera lo único que hay que gobernar, y hay otras realidades, algunas parecidas, otras distintas, que son las distintas localidades, parajes. Bueno, ahora tenemos el tema de los caminos, del agua. Bueno, es una situación que me parece que se está yendo detrás de los acontecimientos, ¿sí? O sea, nunca antes o nunca previendo. ¿Qué veo? Bueno, veo eso, que un gobierno donde justamente también los funcionarios no ayudan en la medida que corresponde a la propia intendenta, porque también hay que poner a todos en el combo. Sí, como análisis en algún escrito hemos marcado, o lo decimos, ¿no? Que por un lado María José se la nota sola. Sí. Sola. ¿Vos tenés esa misma visión? Sí. ¿O esa sensación más que nada? Sí, yo en algún momento reflexionaba que debería llegar algún lunes, no sé si es el momento porque hay una cuestión preelectoral, que ya estamos en marzo, va a ser en octubre, pero debería llegar un lunes y decir, les pongan la renuncia a todos a disposición. Y a partir de ahí, bueno, ver, barajar y dar de nuevo. O sea, quiénes están a la altura de seguir como funcionarios y quiénes no. Pero es una voz populi esto, que el gobierno no está funcionando. ¿Cómo viviste todo el tema? Digo, viviste, lo digo en pasado, pero creo que el tema todavía es en continuado. Lo que pasa es que se terminó con todo lo que fue la comisión investigadora y su trabajo, los dictámenes y la votación de ellos. Pero el tema claramente, justamente, ahora viene la parte jurídica quizás también, y es la que va a haber que seguir con especial atención. Pero ¿cómo viviste todo el tema de San Cayetano en general? Es todo un tema en sí mismo, San Cayetano, porque no se le acierta, primero no se le acertó con el nombre, con el destino, con el objetivo. ¿Para qué está? ¿Para qué sirve? Lo único que es un maquillaje de un lugar que estaba abandonado, semiabandonado, y bueno, y se ha recuperado, pero en definitiva no funciona nada como tal. Se puede decir que sí, hay tal o cual cosa, pero si vos le preguntás al común de la gente, no significa nada de San Cayetano. Lo vi, bueno, con interés, nosotros lo debemos seguir con interés. Me dio la impresión, y en eso coincidía con vos el otro día, creo que lo escribiste, que
la cabeza que terminó rodando, la de la concejal Ormachea, Inés Ormachea, fue un poco la que pagó los platos rotos, el chivo expiatorio de esta situación. Y no sé si era tan así. No sé si era tan así. Pero es una mirada, no sé, por ahí vos tenés otra, distinta. No, hemos coincidido en eso, lo hemos marcado en el sentido de que le puede caber una cuota aparte, porque tampoco es, viene por el marido, también esto tampoco, acá no hay Heidi tampoco, ni Pedros, Exactamente. ¿sí? En este sentido. Pero sin duda que ella no fue la que autorizó que estuviese eso ahí. Claro. Y menos aún teniendo en cuenta que en paralelo estaba el coaching, ¿sí? Un tipo dando un curso de coaching por el cual se pagaba y debía haber pasado también, hecho el mismo caminito que con el tema Nandi por el Consejo Deliberante, y no pasó. Y ahí no estaba Inés Ormaechea. Son dos hechos, claro, es bueno ese punto. Y ahí no estaba por Inés Ormaechea. Entonces terminó pagando a lo mejor innecesariamente. Algunos te dicen que le entregaron. Claro, exactamente. Porque las dos cabezas que estaban en juego... ¿Tenemos pruebas para decir? No, pero es un poco también los análisis que se hacen por fuera que la entregaron, ¿sí? ¿Y esto cómo crees que sigue? En un año electoral, en un año en el cual también la oposición, el radicalismo tendrá que ver qué hace, también con sus disputas de personalidad. Mirá, también... hay cosas que... Tiene poco brillo el Consejo Deliberante. O sea, no hay allí algo que vos digas, bueno, la clase política está a la altura o la comunidad 9 de julio puede esperar de aquí. Es cierto que es un ámbito legislativo, que no es un ámbito ejecutivo, pero da la impresión de que tienen todos severos problemas. En el bloque anterior estaba el concejal Malis, vos le planteabas un poco el recorrido de todos los integrantes del bloque y es un rompecabezas. Y hace rato que el peronismo viene en caída libre, no acierta, no tiene una conducción clara, no hay un líder local, ni uno, ni dos, ni tres, que vos decís, bueno, se van a disputar, acá va a haber, se van a sacar chispas, pero hay un liderazgo, no existe. Yo no lo veo. Hay una persona que define que el peronismo está así, que es Horacio Delgado. Sí, pero que está escondido. Por conveniencia, claro, regional, digamos. Sí, o sea, ¿hasta cuándo le va a servir esa táctica? No sé qué ven los dirigentes de más arriba. Hasta que Peguajó decida. Claro, bueno, es un problema. El mismo radicalismo tiene sus problemas, algunos son más radicales y otros son un poco radicales pro, o sea, es también, no entiendo tampoco por qué en los comunicados o en los proyectos se sigue mencionando la palabra juntos, cuando ya se sabe que están separados de hecho. Que no existe aparte. Claro, que no existe. Bueno, un anacronismo, una cosa que no tiene sentido, bueno, se sigue haciendo eso. El bloque oficialista creo que hace lo que puede, y puede poco. Y después queda el bloque de la Libertad Avanza, que son dos personas. El jueves, cuando la reunión, pasó un hecho muy singular. Apareció un grupo cuando se fue a la sesión especial por el tratamiento del expediente de la Intendente Gentile y de la votar los dictámenes. Sí, había un grupo, estaba Médica, ahí lo vi, y ese grupo, conversando con algunos de ellos, no respalda, no está de acuerdo con lo que hacemos. O sea, y también es sabido, o por lo menos ha trascendido, que entre Médica y MOS no hay buena relación. Sí, de hecho tengo entendido que a Médica lo han sacado de la Libertad Avanza. No hay buena relación política, digo, ¿no? Sí, pero por eso te digo. Pero también puede ser personal. Creo que a nivel, sí, tengo entendido que, porque mientras desde un bloque estaban llevando adelante toda la movida por Nandi, ¿sí? Por el otro lado se sentaban a discutir cargos, querían discutir cargos, tengo entendido. Bueno. Entonces ese choque, si nosotros estamos peleando acá, estamos poniendo la cara y vos vas por atrás a decir, es el momento, vamos a pedir cargos, no, estás fuera de sintonía. Claro. De hecho, tengo entendido, y esto es información, según pude averiguar, que
Médica no tiene que ver con la Libertad Avanza a nivel local, ¿sí? Ni a ningún nivel, en ese sentido, que le han dicho gracias. De hecho, tengo entendido que tiene las horas contadas hasta que aparezca el reemplazante en el ANSES también. Así que... un cargo político, pero sí, bueno, sí, por eso. que él está ahí. A raíz de todas estas cuestiones, también la salida del ANSES. Claro. Sí, es un gobierno, el gobierno nacional, que no ha titubeado ante la menor discusión o algún tipo de desnivel en las opiniones, el de eliminar a los funcionarios. O sea que no sería nada raro eso. Bueno, habría pasado eso. Sí, bueno, por ejemplo, entonces tenemos un panorama muy confuso a lo que ya a veces son las sesiones que tienen, no digo aburridas, pero casi, porque los debates no tienen riqueza, no hay calor, no hay pimienta. Y el otro día era más que nada votar las cosas. Claro, basta, sí. no hablar más. Claro, ya lo había dicho cuando presentaron los dictámenes. Atrasa mucho eso también. Lo intenté grabar, 41 minutos hablamos. O sea, yo creo que también deberían medirse. También Crespo se excedió demasiado, me parece. Son discursos demasiado largos. Es un Martín, no hace el fondo de la cuestión. Pero el Consejo está con problemas, todos los grupos, todos los partidos políticos, las alianzas, lo que sea, tienen problemas. ¿Qué va a pasar de acá a octubre? No sé, pero estamos en una situación de indefinición. En una ciudad donde cada 100 personas, 64 votaron a Milei o votaron al oficialismo local, más o menos las proporciones son las mismas. Sí. Y a nivel partido, porque ahora tenemos el tema del agua, ¿sí? En el cual también, hablando con los productores, te dicen, tenemos esto, no recibimos respuesta. Anticipadamente, ¿no? Claro, y el tema se está volviendo, de acuerdo a los productores que están en la zona de octubre con el agua ya en sus establecimientos, es decir, esto sigue entrando y esto va a seguir avanzando. Tal cual, el agua trabaja. Mientras esta charla se está desarrollando, el agua sigue haciendo su trabajo. Las 24 horas por del algún lugar va... Exactamente, es una cuestión natural que ocurre así. No sé qué medida van a tomar. Ahora hubo una visita de un funcionario de hidráulica provincial. Es una situación compleja porque salvo, Dudiñat, que tiene acceso por ruta, y Quiroga, que también lo tiene, los demás están complicados, las demás localidades, porque tienen comunicación, French también lo tiene, por caminos de tierra, y eso complica severamente. Ya hemos vivido esto, que son veranos muy llovedores, y después se entra el otoño, se acortan los días. No estoy diciendo nada nuevo. No, lo decía el otro día Patricia Gorza. Claro. Le decía, justo entra en un momento, pasa todo eso. El esquema se repite. En eso, y en un momento en el cual todavía se empieza a levantar la cosecha. Claro. Además, con lo cual hay lugares en los cuales se pierde. Sí, la recolección de la porque leche. Aunque la puedas sacar, levantar, después no la puedes sacar. Claro. Es un tema preocupante. Con lo cual el impacto económico. Es totalmente. Para los productores, por supuesto, pero para el partido. Yo sé lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Se le va a echar la culpa a la provincia, y acá hay una mesa de conducción, Kicillof presidente, o ¿cómo se llama? Algo así, en 9 de julio. Sí, es probable. Una mesa que muchos se espantaron, cuando vieron los que estaban, se retiraron. Son cosas que pasan. ¿Quién estaba, por ejemplo? En la foto está la jefa del bloque. Sí, Julia Crespo por eso está... Sí. No recuerdo ahora. De hecho fue a la Asunción en la misma fecha, a la apertura de sesiones de la provincia y no estuvo acá. Claro, sí. Y ella juega en esta liga. Claro, es cierto también eso. Sí. Es buenísima, todo, pero en ese momento era el que tenés que estar acá. Sí, vos podés ir a cualquier otra sesión, menos en esa. Exactamente. Menos en esa no, porque era coincidente con la de acá, tenías que haber estado No, tenías que estar acá porque presidenta de bloque y comienzo de ciclo lectivo, si querés, acá. Esta es la liga que jugás, no allá. El año que viene, por ahí sí. También vuelvo un poquito para atrás con lo del Consejo. Va a haber renovación, lógicamente, hay quienes cesan,
no sé cuáles serán las caras nuevas que van a ingresar, si va a haber caras nuevas. Sí. Sí. El Sí. tema, ¿a dónde? Sí, no, porque se pueden repetir otras que estuvieron antes. Ah, bueno, el que pueda, está bien, eso sí. El tema es a dónde y qué es lo que va a pasar. A uno que le gustan estas cosas y le apasiona, quisiera que las elecciones fueran ya para ver qué pasa. Para ver quiénes compiten, por lo menos. Quiénes compiten exactamente, quiénes son los cabezas de lista, ¿no? Un problema para varios espacios, ¿no? Totalmente. Cómo conseguir Totalmente. gente Sí. que no esté de relleno, Claro, que tenga materia gris. porque eso es otra cosa y por ahí... A ver, que tenga un par de ideas como para decir, bueno, Y este año sirvió para algunos, porque lo escuchaste en alguno de los nuevos, decir, pero yo no soy político o política. ¿Sí? Esto es mucho lo que se escuchó también, sobre todo en las declaraciones de Nandi. Pero yo no soy política o no sé qué esto. Bueno, sí, no, atención. no, ya... Desde que, Inocente, no. claro, por eso, acá no hay Heidi, no hay Pedro, no hay abuelito, no hay nada. ¿Te gustó? ¿Te metiste? Acá, Aguantate el... exactamente, es parte de la cajita que viene el combo. Si estás en un cargo público es porque te metiste en política, fuiste elegida, estuviste en una lista. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Esto es, estás adentro. No, la excusa no soy política, no. O no soy político. Claro. Bueno, y preguntaste por el distrito. ¿Es solamente por el tema del agua querías mi opinión? No, porque también uno escucha decir, bueno, las localidades. Lo que un poco planteabas al principio, el discurso de comienzo o de apertura de ciclo de sesiones ordinarias, se hablaba de 9 de julio, 9 de julio, 9 de julio, ciudad cabecera. Sí, sí. ¿Y las localidades? En las localidades, nada como está ahora. O sea, hace poco hubo elecciones de delegados municipales. Yo entiendo la dinámica de los pueblos, de a veces la expectativa que generan la gente de las localidades. Uno ha sido de una localidad, a veces cree que lo sigue siendo, porque es su lugar de pertenencia, o sea, la patria es la infancia, ¿no es cierto? Bueno, y mi infancia fue un pueblo, Quiroga. Pero mi infancia y mi adolescencia y ya hombre mayor. Pero también es cierto que eso no sirve en la elección de delegados, porque ¿qué hace el pobre delegado o la pobre delegada? Digo pobre en el sentido de que, ¿cuáles son sus herramientas? Está elegido, está en el cargo, se sentó en la silla y ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los recursos? ¿Qué herramientas hay? Creo que ahí hay una gran falla que la tiene que dar el Ejecutivo, los anteriores o todos, ¿no es cierto? Porque esto nace en el 2001, el decreto o la ordenanza de Blanco, y después siguieron los sucesivos intendentes, y también el Consejo le tiene que dar herramientas válidas. O sea, esto cierra con presupuesto. Dinero, con presupuesto, cierra con plata. O sea, no hay otra manera. Si no hay presupuesto, ¿qué va a hacer el delegado? Si a veces basta leer las redes sociales para ver las protestas que hay. Calles en mal estado, la ausencia del regador. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Y a veces ni eso. Bien. La última. ¿Ves algún referente, alguna figura que uno diga, este año nos puede sorprender? ¿Puede aparecer un tapado? ¿Puede aparecer no, en este contexto decir, bueno, está esto que evidentemente el Consejo Deliberante ha tenido una, si vos lo calificaste de una manera, a la escribanía que era antes, ¿sí? En este primer año de gestión, con la nueva conformación, sin duda que ha tenido mucho más movimiento. Pues ¿sí? O por lo menos más atractivo. Sí. Creo que influye mucho en los últimos episodios, esto de San Cayetano, Nandi, la destitución o la suspensión provisoria de una concejal. Creo que influye más eso en el movimiento. Pero también está esto que comentábamos, ¿no? Decir, bueno, en este contexto, en un oficialismo que está con todos los flancos abiertos, sí, y sin alguien que defienda. En el Consejo menos, porque están prácticamente entregados. Y decir, bueno, ¿quién se va a sumar a eso a la hora de hacer la lista? En el Unión por la Patria lo mismo. Uno se va, la otra se va, la otra vez queda. Bueno, ¿con qué cautivamos al electorado? No sé si la Libertad Avanza puede sacar ese tapado, porque es un fenómeno. A ver,
las encuestas le siguen siendo favorables al gobierno nacional. Y eso a veces baja, a veces o siempre baja, influye y repercute en el ámbito local. Pero en el ámbito local también Pero- es una herramienta que hay que ver si le sirve, porque han sido los principales actores o los que han De este caso. movilizado Sí. de varios temas durante esta primera gestión. Sí. Es una incógnita la figura de Moss, pero creo que una incógnita a lo que va a ser su futuro. Su futuro en los próximos 2 años, porque él no va a renovar, él va a quedar en el Consejo, los dos. No, claro, van primero, recién van. 2 años, se van a cumplir 2 años en octubre. Si adquiere más volumen ese bloque, que no sería nada extraño, y creo que va a haber una gran atomización, me parece. Habría que grabarlo esto, porque Está bien, uno está, puede gra- acertar, está pero grabado. también se puede equivocar. Está pero- grabado. Bueno, Digo atomización porque el otro día alguien me decía con mucho criterio que el peronismo corría riesgo de no retener ni siquiera un concejal. ahí sí. O sea que estamos hablando de un partido que ha sido siempre mayoritario. ¿Qué queda para el resto? Bueno, ¿a dónde van esa cantidad de votos? Bueno, sí, la Libertad Avanza es una opción. ¿Que el oficialismo local va a retener lo que ha tenido? No sé. Y el radicalismo es una incógnita también, Sí, exacto. que también tiene lo suyo, ¿no? Sí, por supuesto. También está dividido en el bloque en senadores, tiene lo suyo en diputados. Ah, pero ya que se arregle, nosotros estamos hablando Sí, acá, no, a acá, nivel local. a nivel no local. veo, no hay en el radicalismo alguien con un liderazgo como para compartir o como para disputarle a Palacio, me parece. Eso veo. Bien, perfecto. Bueno, como dije, siempre es un gusto escucharlo, a Carlos Graciola, así que muchas gracias. Gracias, Juan, por la invitación nuevamente, te digo. Pausa, ya venimos. En Mascheroni Computación, encontrás el mejor servicio para trabajar desde tu casa de forma segura y sin interrupciones. Con Office 365, damos soluciones de nube privada y nube pública, seguridad y filtrado de contenidos a través de routers UTM. Somos especialistas en routing y switching y VPN con acceso para token de seguridad. Además, lo que necesites en software, hardware, periféricos y mobiliario para computación. Y somos representantes exclusivos de Tango, el sistema de gestión número 1. Pasa por nuestro local en Cardenal Pironio 1278 y seguinos en redes sociales. Mascheroni Computación, tu referente en tecnología.
Usar el horno eléctrico cuesta energía y plata. Optimiza su uso cocinando varias cosas a la vez o apagalo unos minutos antes de que termine, aprovechando el calor. Ahorra energía sin dejar de cocinar rico. Pequeños cambios hacen la diferencia. Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno Limitada. Siempre cerca. Muy bien, último bloque en esta edición de Zona Cero. Te cuento que el Sindicato de Empleados de Comercio te brinda un muy buen respaldo, un muy buen asesoramiento a todos sus afiliados. Y además tiene la Asociación Mutual Empleados de Comercio 9 de Julio con un montón de beneficios, tanto en salud como en recreación. Así que informate en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio 9 de Julio, que está en Hipólito Yrigoyen 817, casi La Rioja, y si no, en el 522-255. Sindicato de Empleados de Comercio de 9 de Julio te espera. Y el que te espera también es Julio, en Julio Indumentaria. Ahí te espera para que veas y te pruebes todo para esta temporada que se viene de frío. El otoño-invierno ya tiene las cosas y tiene algunas cosas que le quedan también de la temporada de verano. Aprovecha, habrá alguna oferta para estar muy bien vestido, de manera formal o informal. Todo en Julio Indumentaria, donde encontrás accesorios, cinturones, zapatos, ropa, lo que necesites. Todo eso lo encontrás ahí en el local, en la calle Mitre. Ahí te espera Julio Indumentaria. Muy bien, Carlos Baicena puesta en el aire. Mi nombre es Juan Jara y el agradecimiento de todo el equipo de Zona Cero por dejarnos hacerles compañía una noche más, como cada martes de hace ya varios años. Así que en continuado vamos a estar este 2025 especial, movidito, desde lo que tiene que ver con la actualidad, con lo político, que esto recién empieza. Pasen una muy linda semana. Nos reencontramos el próximo martes acá en Zona Cero. Chau.